En esta huerta ecológica de Arcadia cultivan legumbres y hortalizas locales. Una de ellas es esta judía blanca de Capella. Aquí en septiembre recogerán unos 250 kilos. Es una judía blanca de un tamaño menudo que coge muy bien los sabores en los guisos, que no le hace falta una cocción excesiva, que no tiene una producción grande tampoco, pero sí que la producimos por la calidad que tiene. Jorge es la cuarta generación de Huerta Barbereta. Trabaja en producto local y de temporada, ahora tomate rosa o calabacín, pero también especies menos conocidas como el bisalto de flor morada. Dejamos unas cuantas plantas que florezcan y se espiguen, luego sacan la semilla. Una vez que han sacado la semilla, nosotros las arrancamos del campo y las ponemos a secar, y una vez que se han secado, pues vamos sacando esa semilla para luego al año siguiente volver a sembrarlas. Estas son dos de las variedades aragonesas en peligro de desaparecer. Para evitarlo, el Centro de Innovación Gastronómica ha elaborado un mapa con 100 productos tradicionales de la huerta aragonesa. Nosotros lo que queremos decir es que esto ha existido, que era bueno, que queremos recuperarlo para poner otra vez encima de la mesa lo que es nuestro patrimonio, para que la gente lo estudie, lo coma, lo disfrute y sea feliz. Porque nos cuentan que lo más importante es su sabor, la mejor herencia, nos dicen, para dejar a nuestros hijos.